Ahí lo invité a Pablo, a ver si con el celular de Pablo desde España logramos esta ansiada comunicación con el Padre. Ahí está. Bien, ¡Ahí padre. está, Padre! ¡Qué alegría! ¿Quieren los auriculares mejor? No, estoy bien así. Vale. Bueno, Padre, bienvenido a estas charlas cruzadas que hacemos Muchas gracias. desde Seineldín Vive, qué alegría poder tenerlo. Y bueno, le pido que antes de empezar, como hacemos siempre, yo le voy a pedir si tenemos el lujo de tener un sacerdote esta vez, que nos haga una invocación, así que lo dejo en sus manos. Bien. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creados, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que nos iluminas con la luz del Espíritu Santo, concédenos poder obrar con rectitud, según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, Padre, qué alegría. El Padre está desde España, acá con nosotros, así que le damos la bienvenida para hablar de este tema tan lindo y que a mí me conmueve tanto, que son las apariciones de nuestra Santísima Madre en Garabandal, y bueno, y la relación con todo este nuevo orden mundial y todo esto que estamos viviendo, Padre. Así que bueno, yo lo dejo que nos cuente. Pero Sí, antes Patricio, me gustaría contarle al padre que el origen de Seineldín Vive se debe justamente al coronel Seineldín, padre de Martita, que era un gran mariano. Era tan mariano que cuando en la guerra de Malvinas, apenas desembarcado, apenas tomado el aeropuerto, enterró un rosario al lado de la pista, y los ingleses, con todos los medios técnicos que tenían a su disposición, jamás pudieron inutilizarla. Y esa pista sirvió para sacar heridos, para traer refuerzos, para evacuar, o sea que, está en un hogar mariano. Por eso yo después le voy a mandar, por mail un librito que escribió mi papá junto a otro suboficial sobre una imagen de la Virgen de Fátima que le llegó a las islas, y todo el recorrido que esa imagen hizo, que parecía realmente que lo estaba siguiendo, ¿no? Era algo maravilloso. Yo después se lo voy a acercar por mail, se lo voy a mandar por mail para que usted lo lea. Y bueno, esta es una casa, un hogar que siempre la Santísima Virgen ha sido muy especial. Mi papá recibía a todo el mundo, fuera como fuera, con una caja con rosarios debajo de la mesa, y él lo entregaba, sí. Y lo primero que hacía a sus soldados y todo, enseñarles a rezar el rosario. Así que en ese contexto, sí, contándole un poquito de este hombre tan mariano que era mi papá, bueno, ya le dejamos la palabra a usted y que nos cuente. Por eso era imposible que no hablásemos de Garabandal. Acá. Desde luego es el lugar idóneo. Donde más, de los lugares donde más cómodo se puede sentir uno de cara a hablar de Garabandal. Como os decía antes, Garabandal empiezan las apariciones, las niñas, las 4 niñas, Mariloli, Conchita, vaya, ahora igual no me acuerdo de las 3. Maricruz. Maricruz. Sí, Conchita, Mariloli y Maricruz. Y me faltaría. Ay, nos falta una. Sí. Mariloli, Maricruz, Conchita. ¿Lucía? No. No.
Lucía no, Lucía no se llamaba, no. Jacinta. 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 Bien, ellas estaban, era un día festivo, en un pueblo de la región de lo que provincia de Santander se llama, o también región de Cantabria, una zona muy rural, de hecho muy aislada también, porque, o en cuanto a los accesos. Pueblo pues compuesto por gente ganadera y gente dedicada pues al trabajo agrícola. Y las niñas en un momento dado se escabullen, se van a hacer sus actividades, en este caso no se trata de trabajos, sino a, pues eso, pues, ¿para qué negarlo? Pues a por manzanas y no de su propiedad. Había un manzano que además está allí, donde una de las apariciones de la Virgen se dio en aquel manzano. Si no es exactamente el mismo, es un retoño. Quiero decir que el caso es que en un momento dado una de ellas, creo que es Conchita, es Conchita, sí, que es la más mayor, además. Por poquito, pero es la más mayor. Pues tiene una visión. Estábamos hablando del mes de junio, primeros del mes de junio, y donde no tienen primero una visión. Allí hoy día están marcados los lugares, ¿no?, donde fue ocurriendo todo. Primero del Arcángel San Miguel, y ya digo, concretamente el 2 de julio, ellas cuentan que, pues claro, bajan al pueblo con una cara más de susto que otra cosa. Digo, bajan al pueblo porque es un poquito, pues en realidad del pueblo no salieron, ¿no? Bajan un poquito por lo que hoy se llama la Calleja, que es un camino muy lleno de piedras por donde subían ellas, y al 2 de julio se da esa aparición de la Virgen en el... Bueno, se las debió no de olvidar, porque quién olvida una experiencia así, pero continúan con sus andanzas por ese camino, y pensando quizá pues que había sido todo pues bueno, una aventura más, aunque por supuesto impactadas por lo que había pasado, ya se aparece la Virgen. Y claro, ya no regresaron simplemente contando. Hemos visto, ¿no?, porque al ángel le describían como un muchacho, y ellas que eran niñas dicen, bueno, bien, ¿qué más quisierais vosotras, no? Una presencia, y no. Esta vez es la Santísima Virgen la que se aparece. Si recordáis la imagen, está con la Virgen está con una túnica blanca, un manto azul, y es una Virgen, tiene advocación concreta, aparte, aunque se la lleve de garabandal, la Virgen del Carmen. Y ojo, ay, lo estamos perdí. acostumbrados ¿No lo estás escuchando el padre? No, en este momento no. Ahí va. Ahora sí, ¿no? Sí, Ahora ahora sí. Tenemos la imagen de la Virgen del Carmen como una imagen vestida de marrón, vestida como una carmelita. Sí. En realidad, San Simón Stock, cuando tiene la visión de la Virgen, donde le es entregado el escapulario, la imagen que él vio es una mujer, la Virgen, vestida de blanco y de azul. Yo creo que son los colores, por cierto, que vosotros conocéis muy bien, los colores por excelencia de la Virgen. Blanco y azul. Pero bueno, al margen de esto, que es más anecdótico, gracias. A partir de entonces, las niñas, desde el año 61,
hasta el 65, fechas que son muy importantes también a nivel de iglesia, eso tengámoslo de fondo, seguirán teniendo muchas apariciones. O sea, apariciones, quiero decir, todo el pueblo es un santuario. Cuando uno va a Garabandal, todo el pueblo es un santuario porque en todo el pueblo estuvo la Virgen. Me explico. Cada vez que ellas entraban en trance, ellas caminaban por el pueblo, no solamente se iban a los pinos, no solamente se iban a lo que nosotros llamamos allí la calleja, que es el camino lleno de piedras, iban por todo el pueblo. Y donde ellas estaban, estaba la Virgen, por tanto todo el pueblo es un santuario en sí mismo. Ay, a mí, perdóneme que lo interrumpa, pero siempre me maravilló eso de Garabandal, ¿no? Del el amor de la Virgen con las chicas, ¿no? Una cosa impresionante. La Virgen, por ejemplo, las dejaba ir a descansar, a comer. Incluso he oído el testimonio de Santiago Lanús, que dice que hasta las dejaba jugar, jugaba con ellas, mejor dicho, al escondite. Ya me contarán ustedes cómo se puede jugar con la Virgen al escondite, en el sentido que no digo que no, a ver, al revés. Pero claro, uno piensa, pero vamos a ver, ¿y cómo se esconderían ellas? ¿Y qué harían? ¿Y qué? O sea, es decir, es todo muy... La Virgen Santísima se adapta, en el caso de esta, se adapta mucho, quieren decir los ponentes de varias conferencias que he escuchado, porque ahora, por cierto, allí hay un espacio con visitas guiadas y todo, está muy organizado. Se adapta completamente a su lenguaje, Luego podemos observar también cómo el Señor escoge siempre a los pequeños, ¿no? Por ejemplo, ¿quién era Bernadette Soubirous? ¿Quiénes eran los 3 niños de Fátima? Y estas 3 niñas, pues 4, perdón, pues eran, ya digo, de un pueblo remoto, de la montaña, que llaman en España, llaman a mi tierra también la montaña. Ellas, cuando entraban en trance, miraban hacia arriba de una forma completamente perpendicular al cielo, no respondían a ningún estímulo. Un famoso psiquiatra de Santander, de la capital de la zona, el doctor Morales, como psiquiatra que era, asistió y observaba de cerca lo que él en principio describía pues como una especie de, bueno, ya sabemos cómo son los peritos en las cosas, ¿no? Una especie de histeria, pero lo cierto es que a ellas cada vez, por ejemplo, en el camino de piedras caían de rodillas al suelo. No había forma, hombres hechos y derechos, no había forma de levantarlas del suelo. No se hacían daño al caer, porque estamos hablando de caer de rodillas al suelo. E incluso se utilizaron, pues podemos ver si responden a alguna, pues, pinchadas con un alfiler, tampoco nada. Y luego los famosos fenómenos en los que se les entregaba a ellas montones de objetos piadosos, o no tan piadosos, objetos personales, alianzas, que ellas no, de las cuales no conocían ellas, no podían conocer ni habían visto, porque pronto empezaron a ir las personas por miles, y devolvían cada objeto a cada persona en concreto, hasta el punto de que una vez un sacerdote con una grave crisis de fe fue de paisano y le identificaron. No recuerdo si fue dándole a besar una cruz o... Claro, se le identificaron, en fin. Un prodigio de principio a fin, contando milagros muy contados, como es el milagruco, que llamamos ahí, que es el momento en que Conchita recibe la comunión de un ángel. La gente ve cómo se maternó. Es que aquí ha habido luego mucho debate.
se materializa la sagrada forma, la sagrada hostia se materializa en la boca. Otro prodigio, bueno, cómo coincidían, por ejemplo, en los trances. No estaban en cada una en su casa cenando, por ejemplo, o ayudando a su madre a hacer lo que fuera, en cada casa. De repente, por ejemplo, Mariloli, entraban y decía la madre, ya empezamos. Y siguiendo a Mariloli pensando, bueno, pues ya está pues claro, a veces sus padres tenían que armarse de paciencia. Pues no, señor, resulta que se encontraban las 4 en el mismo sitio. E iban las 4 tomadas de los brazos y a una velocidad, además, tremenda. Ese famoso hecho también, que eran capaces de subir aquel camino de piedra realmente difícil. Hoy es el día que, estando ya muy desgastado y mucho más fácil subir por ahí que antes, sigue siendo, en cambio, prudente ir mirando bien, que uno se puede caer, ¿no? Se puede resbalar. Pues subían hacia atrás, pero a una velocidad impresionante. Es decir, todo ese tipo de fenomenología, aunque luego en Garabandal lo que es fundamental son también, como no puede ser de otra manera, los mensajes. De los cuales son unos mensajes duros. Unos no tanto en cuanto que hablan de cómo hay que ser, eran unos mensajes que iban también dirigidos a ellas, ¿no? A ellas la Virgen enseguida les enseña, no solo jugaba con ellas al escondite, acabáramos, les enseñaba que para ser santos pues hay que santificarse, y rezábamos, levantábamos tempranos, ayunaban, o sea. Pero quizás lo más dramático es cuando ya el último mensaje que recibe Conchita, concretamente, parece que es la que más, la que tiene una comunicación para según qué cosas más fluida con Nuestra Señora, recibe un mensaje. Ya para esto había habido muchos problemas con la iglesia local y con Roma, y recibe un mensaje que escribe y que la Virgen le dice que tiene que leer en la iglesia. Sino así que le es prohibido entrar por el obispo entonces en la iglesia, y lo tiene que leer en la calle. Y es ese famoso mensaje que hace referencia, pues en síntesis, a la ruina de la iglesia. Hablamos del año ya 65. Y yo creo que a grandes rasgos esto es lo que caracteriza a Garabandal, ¿no? Las apariciones, los milagros, el anuncio, por supuesto, de un gran milagro, el anuncio más grave, quizás el aviso grave, en el sentido importante, ¿no? El aviso. Y, por supuesto, el más dramático, que sentó muy mal al clero. Entonces, es el mensaje que recibe, que a ella misma le supuso casi enfermar, ¿no? O sin el casi enfermar, que era ahí donde se dice que cardenales, obispos, sacerdotes, pues, en fin. Que iban por el camino de la perdición y que arrastraban a muchas almas con ellos. Padre, claro, yo perdóname, sí, no, Patricio. Dale vos. No, que yo he leído y he escuchado testimonios, ¿no? Hay tantos testigos todavía, ¿no? Y la otra vez escuchaba uno, lo nombró a Santiago Lanús, yo estoy en contacto, Santiago es argentino y bueno, la verdad que es una maravilla y bueno, nada, es un amigo, estamos siempre en contacto con Pueblo de María que les invito a todos a que sigan Pueblo de María, que es maravilloso. Y bueno, y en uno de esos testimonios decía que claro, que en esa época habían pasado pocos años de la Guerra Civil Española, donde se habían asesinado a tantos sacerdotes, y que para todos en España los sacerdotes eran santos. Entonces de repente
escuchar que cardenales, obispos y sacerdotes iban por el camino de la perdición y que arrastraban con ellos a muchas almas, en ese momento era como algo impensado, pero claro, nuestra madre siempre adelantándose a lo que venía, ¿no? Estaba preparándonos para lo que venía y que ahora lo tenemos aquí. Sí, porque en el año 65 es cuando se recibe este mensaje y estamos hablando de que ya los problemas a nivel de liturgia, o sea, a nivel de, sí, bien digo, de liturgia, de fidelidad, tanto en la vida religiosa, ¿no?, como en la vida secular, como es la mía, empieza a sufrir graves reveses, ¿no? Claro, los famosos años 70, claro, toda la época post-conciliar, ¿no? sí. Que además fue fulminante, porque si hubieran pasado varias décadas de una normalidad más o menos, porque, por ejemplo, durante los años del concilio, lo que es el 62, 63, bueno, la cosa iba avanzando y sí, podía ir vislumbrándose algo, pero en principio no había a nivel institucional, parece, una crisis al menos visible. Sin embargo, ya digo, a partir del 65 en adelante, precisamente a partir de la lectura de este mensaje, quizá en el 65 todavía no se nota mucho, no hay una repercusión masiva, pero sobre todo a partir del 71, 70 en adelante. Claro, ahí comienza. Es un desastre estrepitoso. Durante pontificados concretos, que no vamos a nombrar aquí, de arzobispos y cardenales concretos, que, ojo, muchos de ellos no eran necesariamente hombres que tuvieran, por ejemplo, el señor cardenal primado de España, lo digo, pero no puedo nombrar porque es un hombre de un gran prestigio hoy, don Marcelo, pasó, mientras había debacle en otros seminarios, debacle quiero decir, caída en vocaciones, sí. Él pasó de un seminarista a 400. Claro. Quiero decir, y era un hombre que creía en el concilio, quiero decir que no quiero cargar las tintas tampoco solo y necesariamente en sí, porque nos metemos entonces en un berenjenal. Aquí lo que importa es que lo que la Virgen anuncia se cumple a rajatabla. Ya digo, quitando el caso aquí en España, quitando el caso aquí en España de Toledo, ¿no?, y alguna otra diócesis, es desastroso. Ni en la Iglesia en general, Sí. Es evidente para todos. Patricia, vos quería hacer una pregunta. ¿Es común que en las apariciones marianas aparezca el arcángel San Miguel? Sí, constantemente, sí. Ah, no sabía. Casi constantemente. De hecho, la primera visión que ellas tienen, en el 2 de junio del 61, no es de la Virgen aún, sí, por eso sino de San Miguel Arcángel. Según empieza el camino, tal y como están las indicaciones hoy, según empieza el camino, a la izquierda, ahí está marcada la primera aparición, además con un letrero muy, muy digno. La primera aparición es del Arcángel, que es un poco pretende, lo que pasa es que ellas, ya digo, se asustaron. Y ojo, le describen de una manera muy realista. Bueno, realista, vamos a ver. Desde luego, se encuentran porque salieron de allí de estampida. Le decimos aquí, ¿no? O sea, venían asustadas, venían. Pero, bueno, pasa un mes más o menos donde en casa las digo, bueno, bien. No contéis cosas de esas, a ver si la maestra las metió en la iglesia para rezar delante del Santísimo, a ver si se las quitaban esas manías. Y todo es que vuelven otra vez a su actividad común cuando están las cuatro juntas, pues hablando de sus cosas, y a coger manzanas otra vez, a tomar manzanas de quien fuera, o a pasear.
Y en un manzano, que ahí está, ya digo, todavía si no el original, pues un retoño del que había allí, en el mismo lugar, hay una pequeña capillita donde indica que ya sí, el 2 de julio tuvieron la aparición. No recuerdo yo, ahora que me menciona a San Miguel Arcángel, se las aparecerá mucho, sí, y no sé si es él quien da la comunión a Conchita, yo creo que no. Creo que Es un ángel el que le da, es un ángel, en todo caso, una criatura, es decir, en todo caso una criatura angélica. Se dice que porque la Virgen Santísima, siendo mujer, no le daba no da la comunión. No, ella, su hijo, ella. Entonces le da la comunión un ángel. El papel de San Miguel es más bien, cada vez que se aparece, yo creo que por el ritmo, por lo que yo recuerdo, el ritmo, o sea, la dinámica que llevan las apariciones, el ángel es un poquito, como es propio de los ángeles, de hecho, el que las prepara otra vez. Claro. Y teniendo en cuenta además que las apariciones, aunque al principio, insisto, sean un poco normales, en el sentido de decir, calmas, tranquilas, es decir, bueno, tranquilas, lo tranquilas que pueden ser, ¿no? Que te aparezca la Santísima Virgen. Claro, pero en cuanto a los contenidos, es una parte muy entrañable. No digo pues que se ponía la Virgen al escondite, que luego las mandaba a la id a cenar, a la id a hacer los deberes, ¿no? Y daba indicaciones de una vida doméstica santa, que es una vida, la vida santa en realidad es una cosa muy sencilla. Estamos a veces que nos creemos que debe ser, yo qué sé, conseguir que se abra el océano Atlántico de un lado a otro. No, es algo mucho más sencillo. Precisamente por esto, cuando llega ese mensaje es muy desconcertante para todo el mundo, ¿eh? Para todo el mundo. De ese gran milagro solamente hay un testigo que murió muy al poquito tiempo. El padre Andreu. Jesuita. El padre Andreu. Luis María Andreu. Y además, en una de las primeras apariciones, cuando todavía la gente estaba a ver qué pasaba, gritó, milagro, milagro, gritaba milagro, y falleció. Falleció bajando, no tuvo ningún accidente ni nada, era una carretera horrorosa, era un camino, de hecho. Pero se lo llevaban y entonces los testigos que iban con él, algún otro jesuita y demás, pues, ay, porque lo que he visto, qué maravilloso es lo que he visto, porque lo que he visto, porque se murió. Pero así. No sé si al día siguiente a los... Sí, el otro que tenía muy... El hermano del padre Andreu, sí. Y después el padre Pío, ¿no? Que fue un gran impulsor también. La madre Teresa de Calcuta. Incluso San Juan Pablo II llegó, ¿cómo fue? Alguien le comentó lo de Garabandal, no sé si era en una audiencia donde había gente de la zona y con esa manera que tenía de asentir tan firme, ¿no? Vino a decir él que quería tanto España, además, y la llamaba la tierra de María, vino a decir que algo referente a su muy importante, Garabandal, muy importante. Ya le habían llegado noticias sobradamente, porque además cuando era cardenal Wojtyła se había confesado, de hecho el padre Pío le adelantó que iba a ser papa. No sé si personalmente, pero
pero lo comentaba él. Este sacerdote, bueno, pues, pero concretamente, la Madre Teresa de Calcuta también se sabe que habló bien y era creyente. Y el Padre Pío, por supuesto. Sí, sí. Y Padre, ¿y acá usted cómo? Sí, no, sí, no. Patricio. Acá se originó en los grupos del Padre Pío de oración, fue el grupo principal de difusión en los años 64, 65, y también un amigo nuestro que había venido de España, Julio Pose, que lo nombro porque realmente fue el que empezó a movilizar esto de Garabandal hace años, o sea, en el 65, que yo recuerde. También la gente estaba muy ligado, la devoción al Padre Pío con la de Garabandal. Yo tenía 18 años. Sí, completamente. Fátima, Garabandal, Padre Pío, o sea, Sí. Garabandal, las imágenes, porque tiendas, hay un par de tiendas, está muy presente la imagen de Fátima, como si fuera de casa, ¿no? Como si fuera nuestra, ¿no? Y el Padre Pío tiene un pequeño monumento de época reciente, de unos poquitos años que lo han puesto, que es su rostro en Garabandal, en Los Pinos, arriba. Sí. El vínculo es indudable, o sea, sí. Con la frase, una frase preciosa sobre la Eucaristía, atribuida a él, bueno, atribuida no, que le habrá dicho él, que se puede vivir antes sin sol, el mundo puede vivir sin sol, antes sin sol que sin la Santísima Eucaristía. Con esa frase tiene un pequeño monumento allí. Hermoso. Bueno. Padre, ¿sabe que lo que no contamos acá, a los que nos están escuchando, no le contamos, usted lo que nos contaba antes de empezar, bueno, que usted es de la zona, porque cuéntenos un poquito eso, Bueno, yo soy sacerdote secular de allí. Yo soy de la capital de Cantabria, la región se llama Santander, aunque parte de mi familia es de Liébana, de donde está Santo Toribio de Liébana, el trozo más grande de la Cruz de Cristo, que es, por así decir, la parte no lejos de Garabandal, vaya, solo que hay que ir por las montañas, ¿no? Y yo estuve como sacerdote, mi primer destino fue por pueblos, no allí mismo, pero por pueblos cerca, Puente Nansa, que es un pueblo que está cerca, ¿no? Y yo al principio, Garabandal, pues yo, en la diócesis no está bien visto que uno vaya por allí. Entonces, bueno, yo la verdad que como no iba propiamente a lo que es el tema, yo iba a ayudar al compañero que estaba allí, pues a confesar en la parroquia, que preguntaba muchas veces a la gente, por la gente, ¿y a usted qué le parece? Yo, bueno, pues yo la verdad no teníamos permitido y estaba muy mal visto, pero en ese sentido me sentía muy libre, porque decía, bueno, yo creo que algo sí ha pasado, porque la verdad es que uno va allí y muy sensible tiene que ser para no... Para empezar, uno se encuentra muy bien. Claro que encontrarse bien se puede encontrar bien, muy bien en muchos sitios, ¿no? Pero uno sube a Los Pinos, se da una vuelta por el pueblo tranquilo y después si se adentra un poco en esa historia, dice que en mi caso, mi proceso fue así, ¿no? Y me dije, yo un momento que dije, bueno, ¿y por qué no? La insistencia es en que no. Bueno, ¿y por qué no? Nadie puede decir que, nadie da respuesta a por qué no, al porqué de que no. Y en cambio, a la afirmación de sí, estuvo aquí la Virgen, pues tampoco pueden responder. ¿Vale? Estamos ya por de pronto en un punto medio. Fue un proceso mío muy lógico, ¿no? Hasta que ya, cuando vas pasando años de sacerdocio, cambias ya de destino, y uno, cuando ya está más lejos de Garabandal, que sigo estando una hora nada más, pero bueno,
pues, va conociendo sobre todo como sacerdote la situación. A ver, todos, decía la Madre Teresa de Calcuta, ¿usted qué cambiaría de la Iglesia? Que me cambiaría a mí misma, ¿no? Entonces, con esto quiero decir que yo, ya llevando unos cuantos años de sacerdote, cuando empecé ya a subir en otro plan, ¿no? Creo que me explico. Veo cosas que no me gustan. Lo primero que no me gusta es lo que yo no veo bien. O sea, no me gusta a mí echar. Aquí en España decimos balones fuera. No. El primero, como la Madre Teresa de Calcuta decía, el primero que me tengo que convertir, y falta me hacer de más, es yo mismo, ¿no? Pero bueno, los hechos son los hechos. Y es que está todo a nivel eclesial y yo pues siempre hablo con mucha sinceridad, lo cual a veces me trae consecuencias, pero lo que no voy a hacer tampoco, está todo patas arriba. No sé si en Argentina sí, está todo patas arriba. Y sí, Peor y sí. todavía. ¿Sabe, padre, que Entonces, acá... Ah, perdón, lo interrumpí, no, sí, siga. sí, no, termino. Cuando ves realmente que, y entonces a través de amigos, a través de personas que Dios te pone, oye, pues ¿por qué no subimos? Estamos hablando de Fátima, entonces resulta que, porque la verdad es que no para de ir gente por ahí, miles de personas. Hay días que son más tranquilos, pero cada mes van por allí, por lo menos cientos de personas. Y es conocida a nivel internacional, bueno, a nivel mundial, y en cambio nosotros, que somos, no voy a decir sus hijos predilectos, pero que es que somos la tierra en la que ella, una de las tierras en las que ella se ha parecido, pues lo miramos, no es mi caso ya, por supuesto, pero lo miramos con desdén. Incluso yo conozco, bueno, se nos prohíbe, a ver, podemos subir, ¿eh? No se nos dice que no subamos, que no vayamos. Decimos subir porque está alto, ¿no? Pero un poco más. Y con vigilancia y con señalando un poquito quién va, quién no va, etcétera, etcétera. Es una pena, pero es así. Pero yo creo que, y ahora sí que termino, lo que ha generado mucha rabia es precisamente el contenido duro, crítico, de advertencia, de unos mensajes que se están cumpliendo, o sea, que se está viendo. Es decir, ese optimismo en el que muchos de mis compañeros viven, bueno, pues, es que los tiempos, no, vamos a ver, yo creo que íbamos entrando igual esto te conduce a lo del nuevo orden mundial, es decir, la Iglesia se la pretende, y esto sí que no se puede comulgar con ello, un instrumento, ya es de hecho un instrumento del nuevo orden mundial. Y esto está anunciado. No dijo Conchita de parte, para la Iglesia va a ser el nuevo orden mundial, la pobre no sabría ni qué era eso. Claro. Pero está claro, ¿no? Sabe, padre, que acá desde Seinaldín Vive hablamos mucho del nuevo orden mundial, como le contábamos antes que estuvimos charlando un ratito, porque, bueno, lo tenemos, estamos acá, y en la Argentina están pasando cosas muy terribles, y estamos como en su momento de España se iban por ahí por la pobreza de la posguerra y demás, y los padres tenían que despedir a sus hijos. Bueno, hoy estamos viviendo eso con mucha tristeza, que muchos chicos jóvenes se vayan de la Argentina. Estamos viviendo situaciones muy críticas, y que papá junto con todo este grupo maravilloso de hombres hace 30 años se adelantaron a decir lo que iba a pasar, y lo que iba a pasar a nivel mundial, ¿no? De este nuevo orden que entramos de rodillas, decía mi papá, con las manos en la nuca, y no tengan dudas de que cada vez seremos más pobres, ¿no? Y a ese nuevo orden mundial, pero nosotros siempre tratamos de ver con optimismo, ¿no? O sea, de esto, de la resistencia a este nuevo orden mundial, y de mirar con optimismo. Y yo lo que veo en Garabandal,
del mensaje de la Virgen, es justamente esto, como titulamos la charla, como el fin, porque nosotros los que tenemos fe, sabemos que al final el Inmaculado Corazón triunfará, y que por más que todo este camino que nos falta es terrible, y que es un camino que va a ser de tribulación y durísimo, ¿sí? Lo que nos dio, o lo que yo veo que nos da Garabandal, y esto es lo que le quería de alguna manera, le cuento lo mío y le pregunto a usted qué opina, es lo que nos da, es esto de la maravilla de que Dios nos va a dar la posibilidad de tener un aviso en donde vamos a poder ver nuestra alma tal cual Él la ve, ¿sí? Que va a haber un milagro, que se va a llenar de conversiones, y bueno, el que quiera oír que oiga, ¿no? Y realmente todo esto nos lleva con fe a que tenemos que pasar este camino como esas piedras de la calleja, las chicas caminando y todo el mundo caminando entre las piedras con mucha dificultad, pero hacia esa patria celestial, o hacia con esperanza a ese mundo que la Virgen nos anticipa que va a llegar, ¿no? Yo no sé usted qué opina, si mi percepción es cerrada o... Primero, no hay que perder nunca la esperanza. Si en realidad la batalla está ganada. Lo que el Señor quiere, lo que el Señor nos quiere implicar a través de su Santísima Madre, es en una lucha, creo que antes lo decía, en una guerra, por lo menos por nuestra parte, tiene que ser incruenta, pero es una guerra. Ya San Juan Pablo II, el Evangelium Vitae, decía que había una guerra de los poderosos contra los débiles, a nivel humano, por ejemplo, y esto se ha visto ahora. Se ven los abortos, ahí en Argentina Tremendo. Pero no solamente en los abortos, no solamente en los abortos, sino guerra contra los poderosos, contra los débiles, por ejemplo, lo hemos visto ahora mismo con la pandemia esta, donde además la Iglesia hemos respondido muy mal. Y me podéis decir, bueno, no sea tan negativo. No, sí lo soy, porque mirad, cuando había cualquier mal en tiempos pasados, y no tan pasados, enseguida se hacían misas votivas, procesiones, esto decimos, como decimos en España, esto, rogativas. Y lo que hemos hecho, porque en España también pasó, no solo en Argentina y en Hispanoamérica o en Estados Unidos o en Canadá, o sea, en América entera, vaya. Y ha pasado que a nivel mundial lo que se ha hecho, lo primero que se ha cerrado, pero con una diligencia y una eficacia terrible, han sido los templos. Padre, acá abrieron primero las peluquerías antes que las iglesias. ¿Usted me entiende lo que es? Es tremendo. Sí. Bueno, sí, y aquí se abrieron, según, o sea, por ejemplo, en pleno confinamiento, que aquí en España fue durante marzo, abril y parte de marzo y abril sobre todo, el encierro total, quiero decir. Fue corto, comparado con usted fue de 2 meses, no llegó a 2 meses. Pues recuerdo que lo cierto es que la ley pasó lo siguiente. Tiene su lado positivo y su lado negativo. El positivo es que la ley, el gobierno, y no es un gobierno precisamente que ame la Iglesia que tenemos ahora en España, en aquel momento el Real Decreto, en su capítulo número 11, no quitaba de celebrar las misas.
Eso sí, que hubiera un control muy estricto de muy poquitas personas, pero bueno. Y de hecho las iglesias podían estar abiertas, ¿eh? Y abiertas estaban muchas. En mi diócesis, muchas estaban abiertas. Y se podía entrar, con cuidado. Claro, el problema era llegar a ella. Te pescaba la policía y multa. Bueno, horrible. Entonces, ¿qué ocurre? Que frente a un gobierno, a un sistema gubernamental que no quiere la Iglesia, en cambio, fue mucho más blando, mucho más garante de los derechos, aunque luego la policía fuera detrás, pero bueno, que la propia Iglesia, que fue la primera en cerrar a cal y canto los templos. Por esto digo, he puesto este ejemplo porque precisamente, lejos de ser negativos, o sea, hay que ser realistas. Si hacemos un diagnóstico, si yo veo una radiografía donde hay vamos, yo no soy médico, ¿no? Pero un médico, un radiólogo ve que claramente hay una mancha en el pulmón, evidentemente no puede decir a ese enfermo, usted está estupendamente, oiga. No, no, pues es muy probable que tenga cáncer y hay que intervenir inmediatamente. Bueno, pues en este caso ocurre igual. La situación de la Iglesia y por Dios, no por la Iglesia en sí, que es el cuerpo místico de Cristo, sino por el mal hacer de los católicos y muy en concreto, y no me pesa ya el decirlo, de nuestros pastores, que no apacentaron el rebaño. Sí, la verdad que cuando vi a ese sacerdote en Sicilia, que salió con el Santísimo por las calles, en el medio de la pandemia terrible, yo me emocioné y lloraba, y yo decía, ¿cómo puede ser esto? Tendría que ser, todos tendríamos que estar en todos lados. Además el hombre pidió permiso, dice, conmigo no va a venir nadie, bueno, no va a venir nadie, no, va a venir quien viene, ¿no? Y el que viene, pero quiero decir que no voy a organizar, me parece que le dejaron ir con un monaguillo que le llevaba una especie de sombrilla porque es una forma de honrar también al Santísimo. Y sí, hubo varios casos y sí, se les debe. Es más, la policía iba incluso escoltando un poquito sin querer incluso, pero iba escoltando un poquito al Santísimo, más que nada pues para que no hubiera ningún altercado ni nada. Y sí, vemos que quienes dieron la cara fueron fuimos los sacerdotes y también obispos, también obispos. Por ejemplo, en la diócesis española de aquí, de Alcalá, en Madrid, Alcalá, Monseñor Juan Antonio Reig, es un apellido valenciano como catalán, decía en plena pandemia, dices, no, es que lo que habrá que hacer precisamente es celebrar más misas, para que, por supuesto, habiendo más culto, vayan menos, pero puedan, tendremos, la medicina de las medicinas la tendremos que... Pues bien, esto, uniéndolo a Garabandal, uniéndolo a la Santísima Virgen, cuánto llanto le tuvo que suponer a la madre, también al hijo, claro, pero a la madre ver cualquier remedio que además, por cierto, clínicamente estaba, las mascarillas, todo se ha demostrado que no, porque además los virus tienen un tamaño tan minúsculo, se miden en nanómetros, es decir, es que encima lo que han hecho descaradamente es hacernos mutis, ¿no? Una cosa es que cuando se va a ver un enfermo, uno razonablemente, y sobre todo por el bien del otro enfermo, use una mascarilla, un tapabocas, un cubrebocas. Y otra muy distinta es que aquí en España se cometió, por ejemplo, y todo esto a la sombra de la Virgen, quiero decir, por eso lo cuento,
de que incluso sin haber nadie alrededor, si yo quería ir a dar un paseo por el campo, cuando ya no había confinamiento, pero había restricciones, yo quería dar un paseo por el campo sin nadie alrededor, y si pasaba una patrulla, a ver, aquí hablo de la policía, pero no les pongo en... Ellos cumplen órdenes, quiero decir que los primeros que llevaban el barbijo eran ellos, obligatoriamente, quiero decir que... pues, yo qué sé, pues que me voy a andar, a rezar el rosario, pues donde yo estoy hay mucho campo, ¿no? Pues no, señor, pero bueno, ¿a quién voy a contagiar yo? Si es que tengo algo. Y acudimos, hablando en sentido de iglesia, no. Claro, y ahora están animando a la gente a ir, estamos diciendo, pero bueno, es que no veis que en el momento, sí, a ver, los servicios de la caridad y todo funcionaron muy bien. Se atendió lo que se pudo, en religiosas y religiosos se perdieron la vida, en algunos casos en conventos de clausura. O sea que, si yo no soy negacionista, es decir, yo tuve el COVID, y yo digo, pues, bueno, y me metieron en el cosa esta, y bueno, pues nada, para casa. Gracias a Dios no me pasó nada, no me tuve, pues como si fuera una pequeña gripe, gracias a Dios, pero voy un poco a lo que yo solo comentaba un día un compañero y el hombre decía, sí, tienes razón, hay en el sustrato de todo esto algo muy siniestro, ¿no? Mi El papá hubiera diablo. dicho, perdón que lo interrumpa, padre, mi papá hubiera dicho que no hay que subestimar al enemigo, ¿no? Y que No, claro. justamente negar que el virus existe sería subestimar al enemigo. No, Eh, no, este virus el virus existe existe. y muta y es Otra cosa, raro. y sí, y otra cosa es el uso y el abuso que se haya hecho pues bien, desde el punto de vista, o sea, desde el aspecto eclesial, aunque hay cosas positivas en cuanto a la acción social, pero claro, nosotros no podemos quedarnos solo con la acción social. No Bien, nos podemos quedar solo con la caridad, que es importantísima. Previamente, y sobre todo, tenemos que cargar las baterías con los sacramentos, con la oración. La Madre Teresa de Calcuta, siempre, y sus hermanas y sus hijas, siempre, después para ir a curar, o sea, a cuidar a los enfermos, empiezan la jornada con 2 horas de oración. Quiero decir que, a ver, yo sobre todo lo que me dolió, porque a lo largo luego según se ha ido desarrollando aquí en España yo luego a ustedes en su país les he visto más por ahí, me ha espantado mucho el confinamiento larguísimo que han tenido, completamente espeluznante, ¿no? Aquí en España, gracias a Dios, pues ha habido más movilidad, más normalidad, pero una normalidad un tanto sui generis, en el sentido de que, bueno, hay restricciones en los templos. Bueno, ¿y qué pasa? Hay restricciones en las iglesias porque, por ejemplo, una catedral, aquí tenemos grandes catedrales, ¿no? Una catedral, pues como la de Granada, de 180 metros de largo, como la catedral de Burgos, decían, pues un número fijo de 25 personas. Pero, hombre, por favor, si 25 personas casi ni las veo. Y los obispos de Castilla y León, una de las autonomías, la vieja Castilla, ¿no? Pues protestaron. Bueno, pues todo esto a la sombra, lo digo, de la Virgen, a la sombra de Garabandal, a la sombra de que todo lo que fue anunciado es que se está cumpliendo, nos gusta. Decía usted antes que el que quiera ver, que vea. Bueno, pues hay mucha gente que no lo ve, pero es que es muy visible esa realidad. Y que esta enfermedad y otras muchas cosas que han habido y que habrán, pues son elementos que el nuevo orden mundial está utilizando. Claro, y a Y otra, nosotros
como somos los países con recursos y despoblados y demás, cuanto más encerrados y más empobrecidos nos logren tener, más dominables somos. Entonces, es parte de todo esto que lamentablemente nos ha pasado como país y bueno, es terrible. Sí, Patricio, vos tenés una pregunta, pues yo tengo una pregunta para el padre después, pero dale, te dejo a vos primero. no, agregar a los comentarios que acá también se vivió eso de las iglesias cerradas, pero hubo sacerdotes que enfrentaron la situación. El párroco de donde vivo yo, le digo, pero ¿no va a tener algún problema, padre? Le pregunté, y me dice, a mí ni el obispo me puede ordenar que cierre la iglesia, que me hagan un tribunal eclesiástico, ¿eh? Y era una risa porque a mí siempre me parecía progresista, pero después, cuando lo vi actuar, me di cuenta que lo salvaba a él era que era piadoso. A lo mejor no tenía una buena formación, pero era piadoso con los santos, con la Virgen, y muy dedicado a los fieles. Y yo creo que ahí está en el tema de la piedad, de la oración que pide la Virgen en todas las oraciones, en todas las apariciones, está la respuesta, Sí, ¿no? si no, claro, si no hay conversión, para empezar, si no, luego la formación, por supuesto que es fundamental, eso cae de su peso, ¿no? Pero, pero si no hay una conversión y una vida de piedad intensa, mantenida, pues como se mantiene uno no encendido, ¿no? A base del combustible, que en este caso pues son los sacramentos, pues el resultado es que nos convertimos en una especie de ONG, Claro. una, y la Iglesia no es una ONG, lo siento mucho, pero no es una ONG, y todos sabemos que el mundo necesita ser cuidado a nivel medioambiental, pero no es esa nuestra prioridad. Nuestra prioridad, como el otro día en Facebook leí de un obispo, estaba el obispo con su mitra, con un obispo del norte de Europa, yo creo que alemán, decía, nuestra prioridad no es el medio ambiente ni el cambio climático, sino salvar las almas. Salvar las almas, sí, yo lo leí. Igual, sí. Luego, claro que el mundo está sufriendo la debacle medioambiental de nuestro propio pecado. Es decir, es lo que se viene a llamar en moral el pecado estructural, ¿no? Que es el pecado de la sociedad, el mío, el tuyo y el de la sociedad entera, que somos muy egoístas, pues estropeamos las cosas, ¿no? Vale, eso sí, es verdad, y eso la Iglesia lo condena, ¿eh? Pero, hombre, de ahí a que pensemos que ahora el sentido de la Iglesia es la ecología, el hacer obras sociales y quedarnos ahí. Mientras a la par de eso, pues asuntos gravísimos, como volvemos al tema del aborto, como volvemos al tema de la ideología de género, volvemos al tema de, La eutanasia. bueno, pues eso, la eutanasia, por ejemplo, efectivamente, se soslayan, es decir, se dejan ahí a un lado como no queriendo ser políticamente incorrectos, y eso no puede ser. Y la Virgen, los santos, la Virgen, sobremanera, dice y anuncia la verdad, y es esa verdad, junto previamente con su hijo, insisto, y por la verdad, y anunciando la verdad, murió Cristo, bueno, murió por nosotros, pero diciendo la verdad, anunciando la verdad de la salvación, y su madre no puede sino en Garabandal estar a su servicio. Y ocurre que tenemos como un complejo la Iglesia en general, porque podemos hablar de los sacerdotes, los clérigos, los obispos, pero tenemos como un complejo de eso, que mientras estemos de acá para allá, ¿no? Asistiendo necesitados, que hay que hacerlo también, hay que hacerlo, cuidado.
pero no es esa nuestra, No es lo nuestro fin, central. nuestro sentido primero y último. Claro. No. Yo le quiero, padre, preguntar una pregunta en dos partes. Quiero preguntarle, ¿cómo damos el buen combate? ¿Sí? Nosotros ¿Cómo? los laicos, ¿cómo damos el buen combate? Nosotros los laicos para enfrentarnos a este nuevo orden mundial. ¿Y cómo cree usted que cuál debe ser el buen combate de la Iglesia? O sea, el rol de la Iglesia, dando el buen combate, acompañando a los fieles para ayudarnos frente a esta situación en la que nos encontramos a nivel mundial. Sí. Los laicos ocupando y ocupándose de lo que como cristianos tienen que reformar, sí, bien digo, reformar, cristianizar la sociedad. Y eso es bien sencillo de entender. El mundo del trabajo, el mundo en su sentido más positivo, ¿no? El trabajo, el mundo de las empresas, el mundo de la política. Es una pena que muchos políticos confesionalmente católicos, en cambio, después en sus decisiones, las decisiones que toman no son católicas para nada. Y esto es un enorme retroceso. En cuanto a por ejemplo, los laicos, los padres, y muchas veces a los sacerdotes nos dicen, este sacerdote trae la juventud, este no. Mire, quien tiene que llevar a la juventud a la iglesia, o sea, el primer lugar de evangelización es la iglesia doméstica, y la iglesia doméstica es la familia. Si en una familia no se vive la fe, pues muy difícilmente vamos a poder evangelizar. Es cierto que en familias donde hay gran dificultad, pues porque no hay una praxis de fe, bueno, pues alguna vez se encuentra un chico, una chica, una manera de encontrar una vocación o un lugar de conversión. Pero desde luego, si la familia no lo vive, ya sabemos que luego no es tan simple, ¿eh? Vamos a ver. Pero la lucha del laico está ahí, en la familia, en la sociedad, en el trabajo. Y luego la iglesia nos toca ser precisamente quienes empujemos, quienes demos empuje, energía, esperanza, entusiasmo a los laicos. Ocurre que a veces, desde esta confusión en la que vivimos hoy día, se pretende dar a los laicos, o sea, se clericaliza a los laicos, sí, y a los sacerdotes nos secularizan. Tal cual. Claro, ¿ves? Claro, es otro desastre. Otro desastre. Te encuentras... ya fue una cosa que fue un fracaso estrepitoso, que me perdonen muchos sacerdotes que del posconcilio se hicieron obreros y se fueron a las fábricas. No, señor. Ustedes en las fábricas, por muy estético que fuera en aquel momento eso, no pintaban absolutamente nada. Estar con los obreros, sí. O es que un sacerdote no tiene que le pregunten al santo cura de Ars o al padre Pío si tenían tiempo y si no terminaban agotados al cabo del día. ¿Usted se refiere al movimiento de sacerdotes para el tercer mundo? ¿Se está refiriendo a eso? Sí, el mundo, sacerdotes. Aquí en España fueron los sacerdotes obreros, que se metieron en fábricas de trabajar. En Europa. Claro. Y que unos lo dejaron, otros todavía queda alguno, pero no evangelizaron. No, habrá quien diga, es que este sacerdote para mí es ejemplar porque era un obrero fantástico y iba a la cabeza de las manifestaciones. No, te lo cuenta alguien, un laico, no te lo cuenta. Y tú te preguntas, ¿y tú vives la fe? ¿Eres practicante? No.
Y Sí, luego acá empiezan ya tuvimos un lindo con el problema. rollo, con el rollo de que no hace falta ir a la iglesia para... Eso no es la iglesia. Al menos esa no es la función de la iglesia. Ni es lugar para un ministro ordenado estar... voy a poner el cargador. Ahí. Ni es lugar de un ministro ordenado estar en una fábrica, eso, sino tampoco solamente en la iglesia, cuidado. Te estoy mirando un poquito esto, ya está. Patricio. Y... Sí. ¿Ven? No, Patricio, quería hacer vos le querías hacer una pregunta al padre. No, contarle, acá los sacerdotes del tercer mundo, que venían a ser lo equivalente a los sacerdotes los curas obreros de Europa, especialmente en Francia, España y Italia, pero acá los tomaban las armas y además alentaban a la acción armada a la gente y después la gente moría. Eso pasó en toda América Latina. Ahí Desgraciadamente se fue el fue padre, así. sí, se quedó. Si tenía algún Se problema. quedó, yo lo había visto que se quedó sin señal, sí. Desde ya muy interesante escucharlo. Y la verdad que sí. Aparte cosas que, espérate que no me acuerdo cómo era el nombre para invitarlo. Ay, Pablo, ¿no era? El sí, perfil. Pablo, pero no me acuerdo. Sí, Pablo Ezequiel. Así es. Ahí está. Ahí, vamos a ver si se puede conectar de nuevo. Ya igualmente nosotros estamos en hora de ir cerrando la charla, no queremos demorar a quienes nos escuchan. Así que a ver si el padre puede conectarse. Hoy le mandé la invitación. Pero sí, viste que vos fíjate cómo la diferencia entre España y Argentina, ¿no? Y el temor de dar la comunión en la boca. Yo digo, esa es una crisis de fe. Si creemos que con el Santísimo nos vamos a contagiar de algo, francamente lo que hay es una falta de fe en el Santísimo. Yo no lo puedo aceptar. Y te siguen negando en algunas iglesias. Sí. He encontrado curas jóvenes que están como en una acción se puede usar el término, bueno, mejor dicho, de resistencia a todas esas medidas, y dan la comunión de rodillas y lo dicen, Sí. porque prohíben lo que no pueden prohibir, o sea, no pueden prohibir, Sí. así como no pueden prohibir que la reciba la gente en la mano, no lo pueden prohibir porque la iglesia lo acepta, pero también la iglesia acepta que vos la recibas de rodillas y te niegan la posibilidad. Claro. En la boca y de rodillas. Así es, pero yo creo que o sea, la parte de la iglesia dentro de este nuevo orden mundial, ¿no? Y qué claro queda porque tuvimos ahí unas preguntas que no llegué a conectar, a hacer, bueno, el tema de si preguntaba Alejandro Pandolfo si la iglesia reconoce el hecho como algo verídico, bueno, yo le puedo contar mientras ingresa el padre, que se hizo una comisión, claro, ¿no? Se hizo una primera comisión que fue un desastre, después el Papa Benedicto pidió una segunda comisión
que tampoco se hizo del todo bien, claro, y quedó abierta en algo que se llama non-constant, que no quiere decir que no es verídico, que no se han encontrado, o sea, que se sigue investigando de alguna manera. Les recomiendo ver una película a los que les interesa el tema, que es Garabandal, Catarata Imparable. Ahí tienen la respuesta a todo esto que preguntaba Alejandro Pandolfo. Bueno, acá también cerraron las misas, sacerdotes incrédulos y cobardes vestidos de protestantes, nos dicen también, y bueno, así es, ¿no? Lamentablemente necesitábamos mucho a nuestros sacerdotes, y gracias a Dios hubo sacerdotes santos que siguieron dando testimonio desde la catacumba, escondidos, que no se viera que se administraban los sacramentos, pero qué importante es para los católicos la Eucaristía ni hablar, y la confesión ni hablar, o sea, nuestra alma depende de la confesión. Uno lo que quiere los sacerdotes es que administren los sacramentos, no que los nieguen. Exactamente. Ese es el punto de partida. Ahora, yo por otro lado tengo mucha esperanza porque hay órdenes misioneras, uno encuentra sacerdotes argentinos en cualquier lugar del mundo, bueno, y religiosas también. Está la hermana Guadalupe que estuvo en Siria durante la guerra civil, ahí me parece que va a entrar. Sí, ahí va a entrar el padre. Ahí está. Perdonad que hemos tenido un problema con la batería. Bueno, sí. No se preocupe, padre. Bueno, de todas formas, veo que estaban un poco en la línea la necesidad que los sacerdotes, pues efectivamente, seamos coherentes con nuestra vocación. Bueno, padre, nosotros ya tenemos que, por los tiempos que tiene el vivo, ya debiéramos ir. Nos encantaría que volviera otro día a seguir realmente charlando, porque creo que la función de la Iglesia en el nuevo orden mundial es central, y necesitamos tanto de... Somos la única barrera, sí, bien digo, el único ejército, entendámoslo así, no en un sentido espiritual, somos nosotros. Por supuesto, gente, como dice el Gloria, ¿no? Y la gente de buena voluntad. Digo que lo dice el Gloria de los glorias en la tierra, paz a los hombres que aman al Señor, aunque bueno, en la traducción latina es paz de buena voluntad, ¿no? Gente de buena voluntad, y la Iglesia, por supuesto, al frente, pero la Iglesia en su verdadera faceta y en su verdadera misión, y no en estos desvíos. Padre, yo le voy a tener el atrevimiento de pedirle si nos da una bendición para cerrar. Sí. Le querría decir algo antes de cerrar. Sí, perdón. Rápido. Sí. Es que cuando yo era chico, lo escuché decir a Pío XII, con toda mi familia, o sea que más recuerdo, que de América iban a salir los misioneros que iban a reconvertir Europa. Lo dijo. Y que el ser o no ser de la civilización latino-cristiana, así la llamaba él, se iba a decidir especialmente en Argentina. Él era un enamorado de la Argentina, ¿no? Había conocido a otra Argentina a lo mejor. Pero hay algo de eso, ¿no? Nosotros encontramos misioneros en varios lugares que están. Y eso nos llena de esperanza. Sí. Pío XI le envió como legado pontificio, claro, siendo el cardenal Pacelli, y volvió entusiasmado. No sé la cantidad de conversiones que hubo en esa época. Porque en esa época había mucho laicismo, masonería, y hubo conversiones una tras otra. Sí. Pues algo, eso es una pista muy importante, ¿no? Para nosotros, para vosotros y para nosotros hoy día, en todos los rincones del mundo, que efectivamente, si no nos convertimos, si nosotros, que somos los que decimos
la gente, incluso nuestro propio enemigo, pues ellos mismos pueden, a veces razonablemente, como no, con el dedo decir, oye, no se supone que, y es verdad, tienen su parte de razón, hay que reconocer que tenemos que ocupar nuestro lugar y hacer lo que tenemos que hacer. Sí. Así es, padre. Muy bien. Pues descansad, porque allá pues estará, calculo yo, que ya el día de caída, ¿no? Más o menos. Ay, para usted será Aquí ya tardísimo, padre, perdón. No es problema, no es problema. Así que bueno. No es problema porque merece la pena, hay cosas que no cansan nunca. Muy bien. Yo le pido entonces una bendición para nosotros, para los seguidores de Seineldin Vive, que están firmes acá, fieles. Sí. Así que le voy a pedir eso especialmente y ya lo que quedo para convocarlo otro día para que sigamos charlando de todo esto. Le agradezco muchísimo. Bien. Estupendo. Gracias a vosotros y gracias por vuestra paciencia. Ya me pondré al día con estos medios porque la verdad que estaba un poquito perdido con estas cosas. Nosotros también. Bueno, pues os voy a dar la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Amén. Descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Amén. Bueno, padre, ha sido un placer. Padre. Muchísimas gracias. Gracias. A vosotros. Y gracias a todos los que se quedaron. Hasta luego. Hasta luego.